noche estás en tu casa solo estudiando y estás usando tus audífonos para que ningún ruido te desconcentre. Y después, de la forma más aterradora posible, te das cuenta que esto es lo mejor que pudiste haber hecho, ya que si hubieras hecho algo diferente, probablemente ya no estarías con vida. Esta es una historia de un chico al que le vamos a llamar Darío. Darío estaba en su tercer año de secundaria y una noche su papá y su mamá tuvieron que salir a una cena. Él tenía demasiada tarea, así que decidió quedarse en casa solo. A pesar de que era una cena, sus papás habían ido de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Desde que ellos se fueron, Darío se sentó en su escritorio, en su cuarto, para hacer un montón de tarea que él tenía atrasada. Mientras estaba haciendo su tarea, él tenía sus audífonos escuchando música a todo volumen. Y esto lo hizo más que nada porque afuera estaba cayendo un tormentón que hacía mucho ruido y él no quería desconcentrarse. Su escritorio estaba frente a la ventana, entonces si él levantaba la vista, lo que veía era la lluvia, los truenos y los relámpagos. Los papás de Darío regresaron a casa alrededor de las 11 de la noche y como Darío tenía vista hacia su ventana, pudo ver en el momento que sus papás se estacionaron frente a su casa. En cuanto él ve que llegan, se quita los audífonos y en cuanto escucha que abren la puerta principal, también escucha cómo su mamá comienza a llamarlo de una forma bastante enojada. Escuchaba que su mamá gritaba: Darío, ¿qué fue lo que hiciste? Así que Darío baja corriendo la escalera confundido porque él no se había levantado de su silla. En cuanto Darío llega al piso de abajo, ve que su mamá lo está viendo de una forma furiosa, señalando el piso y diciéndole: Darío, este fuiste tú. Darío voltea hacia abajo y es cuando nota que había huellas de lodo por toda la alfombra de la casa. Darío le dice: mamá, yo no tengo idea cómo es que eso llegó ahí, porque no me he levantado de mi escritorio desde que ustedes se fueron. Darío pudo ver cómo la mirada de su mamá cambiaba de furiosa a confundida y después a asustada. Y Darío pudo sentir que él estaba teniendo este mismo cambio en su mirada, porque los dos se dieron cuenta al mismo tiempo. Alguien más había estado en la casa. Darío, junto con sus papás, se pusieron a seguir el rastro de esas huellas, tratando de darle sentido a toda esta situación. Empezaron por la puerta trasera de la casa, que normalmente ellos no cierran con seguro. Y es cuando se dan cuenta de otra cosa. Las huellas sí comenzaban en la puerta trasera de la casa, pero no se veía que nadie hubiera salido. Mientras los tres estaban concentrados en esto y dándose cuenta cada uno en su cabeza de lo mismo, escuchan un ruido bastante fuerte que hacía que retumbara toda la casa. El sonido se producía de la puerta principal de la casa, que se abría y se cerraba de una manera bastante fuerte. Al notar esto, los tres corren hacia la cochera cerrando las puertas de la casa atrás de ellos e inmediatamente la mamá de Darío llama a la policía diciéndoles: por favor vengan rápido, creo que hay alguien en mi casa. Después de lo que parecieron horas, por fin llega una patrulla con dos policías, un hombre y una mujer. Un oficial se quedó con ellos en la cochera preguntándoles qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación que habían visto, mientras el otro oficial se metía a la casa para revisar. Recorrió habitación por habitación, fijándose abajo de las camas, adentro de los closets, en los baños, en todos lados. Cuando el oficial regresa con la familia de Darío, el que estaba inspeccionando toda la casa, les dice: miren, ya revisé todo, no hay absolutamente nadie en su casa, así que es seguro para ustedes que puedan entrar de nuevo. Ellos suspiraron de alivio y mientras iban caminando hacia la casa, el policía pregunta: oigan, ¿de quién es la habitación de la parte de arriba a la izquierda? Todos voltean hacia el mismo tiempo con el oficial y Darío contesta: es mi habitación. Así que el oficial les dice: miren, es seguro que ustedes entren, no hay nadie, pero les tengo que mostrar algo, así que síganme. Mientras iban siguiendo al policía, ya dentro de la casa, pudieron ver el rastro de estas huellas lodosas, que empezaron, sí, por la puerta trasera, atravesaban la sala de estar, después se veía cómo habían subido las escaleras, entraban al cuarto de los papás de Darío, salían y se detuvo justo en la puerta de Darío. La policía voltea con Darío y le dice: ¿dónde estabas tú al momento de todo esto? A lo que Darío contesta: yo estaba en mi habitación haciendo mi tarea. La oficial pregunta: ok, ¿y estabas encerrado o tenías la puerta abierta? A lo que Darío contesta: tenía la puerta abierta porque sabía que estaba yo solo. Al momento que Darío contesta esto, el policía lo que hace es cerrar un poco la puerta para que se viera la parte de atrás. En la parte trasera de la puerta, es decir, la parte que está pegada a la pared cuando está abierta, estaba garabateado con plumón negro esto: 8:47, te veo. 8:53, olvidaste cerrar la puerta trasera. 8:59, pareces concentrado. 9:24, date la vuelta. 10:15, mírame. 10:49, mírame. Y así. Es decir, que por más de 2 horas, quien sea que haya estado en la casa estaba en la habitación de Darío, viéndolo y escribiendo esto cada cierto tiempo. Lo estuvo observando detenidamente todo este tiempo, anotando todo lo que en realidad sí estaba haciendo Darío. Y la pregunta que le queda a Darío y a su familia es: ¿qué hubiera pasado si Darío hubiera escuchado que alguien entró a la casa? ¿Y qué hubiera pasado si Darío hubiera volteado? Es algo que sigue estremeciendo a toda la familia hasta el día de hoy. ¿Y saben cuál es la peor parte? Que esto es una historia real. Quien vivió todo esto lo escribió hace ya unos cuantos años, me parece que fue entre el 2016 y 2018. Pero bueno, díganme qué hubieran hecho ustedes en dicha situación. Bueno, si no se dieron cuenta, pues ya te salvaste. Pero sí. ¿Y ustedes qué creen que haya sido? Una persona, evidentemente, porque pues escribió, pero de todos modos, qué horror. A mí me dan más miedo las personas que los fantasmas. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. ¿Ustedes alguna vez han visto algo parecido como a esto? O tal vez algo así.
Si ustedes tienen caballos o se relacionan con los animales, probablemente ya vieron algo parecido, pero si no, no se preocupen, yo aquí les voy a decir qué significa esto. Bueno, pues básicamente estas son trenzas que hacen los duendes. Como pueden ver, este es un caballo, así que a los caballos también les ocurre esto. Cuando le aparece esto a los caballos, significa simplemente que anduvo como un duende. Jugando con ellos se les subió y les hicieron estas trenzas. Pero ¿qué significa cuando esto le aparece a un humano? Sobre todo a uno pequeño. Recuerden, cuando digo un humano pequeño me estoy refiriendo a menor de 10 años. Bueno, pues esta historia le ocurrió a una chica llamada María, originaria de Ecuador, y ella es enfermera. Bueno, resulta que cuando ella estaba en su internado, es decir, cuando ya terminó la carrera, la mandaron a una clínica y ella cubría mayormente el turno por la noche. Era una clínica pequeña, así que por la noche solamente se encontraban María, otra enfermera, un solo doctor y un guardia de vigilancia que por lo general se la pasaba en la puerta de la entrada, y esas eran todas las personas. Mayor parte del tiempo este turno era bastante tranquilo, pero una noche llegó una familia, los padres con sus dos hijas, diciendo que una de sus hijas tenía una mordida rara. Esta niña tenía 8 años y su hermanita tenía 4. Los padres no sabían qué había mordido a la niña. Muy al principio pensaron que la hermana pequeña la había mordido y entonces pensaron que no era nada grave, entonces ellos le limpiaban y le curaban la herida, pero pasaba el tiempo y la herida no se curaba, al contrario se estaba infectando, y por esto fue que la llevaron a esta clínica. Como María los recibió, pues estaba siguiendo todo el proceso, preguntarles nombres, qué actividades habían hecho, qué pensaban a lo mejor que había mordido a esta niña, pero por más que María veía, se daba cuenta que esta mordida no parecía ni de animal, ni mucho menos de insecto. Por esta misma situación, María seguía preguntando y preguntando cosas para que cualquier detalle le diera alguna pista de qué pudiera ser aquella mordida que la niña tenía, y cuando se encontraba en este proceso, siente que su amiga enfermera le toca el hombro y le hace una señal de que salieran de la habitación en la que se encontraban con toda la familia. Así lo hizo, sale de la habitación y le pregunta a la otra enfermera para qué le habló, y esta enfermera respira un poco y le dice: esta niña está marcada por un duende y el duende va a venir por ella. María, al escuchar esto, de verdad se esforzó para no soltar la carcajada de lo que estaba escuchando y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo eso? Pero la otra enfermera continuó diciéndole: ¿qué no viste el cabello de la niña? En el cabello trae unas trenzas y esas trenzas son de cuando un duende te marcó. La marcó para llevársela. María no podía comprender por qué lo estaba diciendo con tal seriedad y le dijo: mira, sea un duende o no lo que la haya mordido, tenemos que atenderle pues esa mordida. Y esta enfermera le dice: no, lo que nosotros tenemos que hacer es decirles que se vayan a su casa. Cuando le dijo esto, María pudo notar que su compañera estaba realmente asustada, pero decidió ignorar lo que le estaba diciendo, se fue a la habitación con la demás familia y los llevó a que esperaran al doctor, que por alguna u otra razón no estaba por ningún lado. Mientras seguían esperando al doctor, María decide hacerles un poco de plática a los papás y les pregunta: oigan, ¿y la niña se ha estado portando rara últimamente? A lo que la mamá contesta: de hecho sí, comenzó a decir que tiene un amigo y que va a jugar con ella por las noches, pero nosotros pensamos que era pues un amigo imaginario. Esto sí se le hizo extraño, más que nada por lo que su compañera le había dicho minutos antes, así que no le dijo nada a los papás, simplemente se paró y fue a hablar con la niña y le preguntó cómo estaba, qué había hecho ese día y demás, a lo que la niña le contesta: es que tengo un amigo y mi amigo se enoja cuando no quiero jugar con él. Además de que mi amigo me hizo esto, ya que no quise jugar con él, se molestó y me mordió. Lo que María le pregunta: ¿qué amigo? Y la niña contesta: viene a mi casa todas las noches, mi mamá no me cree, pero como te dije, si no le hago caso, se enoja mucho conmigo. Pero la niña siguió contándole cosas y le dijo que esa noche este amigo le había mordido porque él estaba como en su cabello y la niña ya no quería que le hiciera cosas en su cabello, así que trató de alejarse y esa fue la razón por la cual este amigo se enojó. María le pregunta: oye, ¿y cómo es tu amigo? Y la niña le dice: es bajito y se parece a un vecino viejito que tenemos. Cuando María escuchó esto, sinceramente, ella pensó que simplemente esta niña estaba cubriendo a su hermana porque si aceptaban que ella la había mordido, pues la iban a regañar. Entonces decidió ir a hablar con la otra hermanita, pero mientras iba, el papá de las niñas avisa que él tenía trabajo muy temprano y que no se podía quedar a esperar más tiempo, que solamente se iba a quedar la mamá y la niña chiquita.
Por fin llega con la hermanita, esperando que ella le dijera si tuve yo la culpa y que ahí se terminara toda la cuestión del misterio de la mordida. Hola mis cafecitos, hoy les traigo nuevo story time de terror porque a ustedes les encantan. Empecemos. Yo y mi amiga éramos super fans de lo paranormal, pero siempre jugábamos Charlie por lo que un día decidimos hacer una pijamada y hacer juegos de terror. Entonces así fue como mi amiga llegó a mi casa y se le ocurrió la idea de jugar Remama, y yo le dije que si el juego se me hacía conocido, pero no le di importancia y empezamos el juego. Parecía no pasar nada después de invocarla, así que por seguridad nos encerramos en el baño y esperamos un poco hasta que empezamos a escuchar ruidos y empezamos a rezar, y mi amiga decidió ver por la ventana y me dijo que el cielo estaba negro y un poco rojo y que no había nadie en las calles. Entonces yo le dije a mi amiga que salgamos por la ventana y que vayamos a su casa a ver si esto desaparece. Ella rápidamente me dijo que sí. Saltamos la ventana y nos atamos a una cuerda que yo tenía por seguridad y empezamos a correr con nuestras vidas. Yo no quería voltear para atrás, pero volteé y había una gran mancha roja correr por mi casa y me tiré a llorar porque quería ver a mis padres una vez más, pero yo ya sabía que estaban muertos y mi amiga me tironeó para levantarme y con todas mis fuerzas para levantarme, y lo pude hacer, pero el Remama nos vio y empezó a correr hasta que vimos un tacho de basura y nos escondimos detrás y empezamos a rezar X2 con los ojos cerrados, pero cuando nos dimos cuenta nos dormimos, y cuando desperté ella seguía dormida y la desperté y todo estaba normal. Vale aclarar que cuando comenzamos el juego era 20 de octubre y cuando despertamos y vimos nuestros teléfonos era 14 de enero, o sea San Valentín. Cuando salimos habían carteles nuestros pegados en los árboles sobre que estábamos desaparecidas, y de ahí en más dejamos de jugar y nunca más jugamos. Ok amigos, la historia que les voy a contar de verdad parece sacada de una película de terror. Así que comencemos. Le vamos a poner otro nombre a esta persona. Le vamos a poner Julio. Julio desde que era pequeño tenía una vida muy acomodada, con decirles que su familia era la más rica de ese pueblo. Tenían muchas hectáreas de tierra y toda la gente siempre iba con ellos para pedir préstamos. Pero conforme fue creciendo, Julio se empezó a dar cuenta de cosas turbias como que existían en su familia. Entre ellas un establo donde no podían entrar ni los niños ni las mujeres, excepto la abuelita de Julio. Ella siempre le tuvo miedo a su abuelita porque decía que era una mujer despiadada y muy obstinada, y que no le importaba pasar por encima de las personas siempre y cuando protegiera su patrimonio y el de su familia. Lo mandan a estudiar a Julio lejos. Sobre todo su mamá siempre quería tenerlo alejado de su familia, así que lo manda a la ciudad. Acaba su carrera universitaria y regresa al pueblo, por pedido de su abuela, porque decía que ya no le iba a pagar más estudios afuera. Él regresa y se da cuenta que todos sus primitos y su familia ya habían crecido y eran personas hechas y derechas. Quiero dejar claro que en este tiempo Julio tenía como entre 22 y 23 años. Julio se da cuenta que su casa era aún más grande y que la gente del pueblo les tenía temor a su familia. Solo con escuchar el apellido es como que la gente decidía apartarse y no decir nada. Hacen una cena gigante porque la familia de Julio era muy grande. Cuando acaban la cena, la abuela de Julio le dice que tienen que hablar. Y fue como que todo el mundo se quedó muy serio y bajó la mirada. Y le dicen que es momento de que Julio se haga responsable de una parte del negocio familiar. Él nunca pensó que era algo así como malo, sino él creía que era sobreexplotación con las personas. Julio le dice que aceptará, pero que primero quiere hablar con su madre porque desde que ha venido no la ha visto. Y la abuela le comunica que su madre murió. Julio se queda helado porque dice, no, o sea, antes de yo venir hablé con ella. Y la abuela le dice, debes estar confundido, hijo, porque ella murió hace años. Él no puede creerle. Así que va hasta su cuarto, donde era el de sus padres, y se da cuenta que su padre se volvió todo un alcohólico. Y cuando llega lo ve desmayado por tanto alcohol. Y él súper enojado le dice que dónde está su mamá, que por qué no le avisó que ella murió, que él pudo haber venido. Y el señor borracho le dice, tu mamá no está muerta. Y le dice entonces, ¿dónde está? En eso entra la abuela con sus tíos y se lo llevan diciéndole, no le hagas caso, está borracho. Pero fue como que a Julio le quedó eso una espinita. Y la abuela le dice, arréglate, y le da como un traje de esos que usan los carniceros, donde le tapa absolutamente todo. Y le dice, póntelo porque lo vas a necesitar. Y se da cuenta que todos sus primos saben, y que algunos estaban enojados con él por haberse marchado y haber dejado a la familia. Cuando entra se da cuenta que hay camillas, como si fuera un hospital. Contando historias de terror. Confieso que esta historia es de una amiga. Yo recuerdo tener 6-7 años. Un día salí al parque porque estaba muy cerca de mi casa.
Como a mí no me dejaban salir seguido, yo me escapé mientras mis papás estaban distraídos, y me empezaron a seguir dos hombres. Yo me espanté y me fui corriendo a una tienda, y me hice que iba a comprar porque se quedaron a esperar. Cuando saliera la mujer de la tienda sospechaba porque me vio nerviosa y me preguntó qué tenía. Yo le conté lo que pasaba y ella me ayudó a que esos hombres se fueran. La mujer de la tienda llamó a la policía, pero cuando llamó se fueron los hombres y no los encontraron, y yo fingí ir de regreso a mi casa, pero como yo era muy mentirosa, dije que podía ir sola solo porque quería ir todavía al parque. Cuando estaba en los columpios se me acercó una niña despeinada, sucia y llorando. Me dijo: ¿podemos jugar juntas? Le dije que sí y jugamos un buen rato, y dijo que iría a por algo a su casa. Le dije que la esperaba. Escuché un grave grito. Pensé que le había pasado algo y fui a ver qué pasó. Cuando me asomé a el barranco vi Oh, damn child. Hola, les traigo otra historia, es mía, y todo es real. Si usan el audio da créditos. Bueno, empecemos. En Halloween fuimos a la casa de mi madrina, la hermana de mi mamá. Bueno, fuimos porque cumplía años el mismo día de Halloween, por lo cual hacía las fiestas grandes. Eran eso de las 5 de la tarde. Y me veí, y me puse mi disfraz ese día. Era de La Casa de Papel, porque me encantaba esa serie. Bueno, iban mis sobrinos y mis hermanos en el camino. Se me ocurrió una gran idea, jugar Charlie Charlie en la madrugada. Llegamos a la fiesta, y había muchos primos, lo cual me puse muy feliz. Bueno, eran las 12 de la noche, y toda nuestra familia estaba muy borracha, y nos salimos a la calle con todos mis primos, y fuimos a una casa abandonada. Se contaba que ahí había muerto una familia, y nos metimos con la libreta de Charlie Charlie, y jugamos. En ese entonces tenía 10 años, y no sabíamos lo que hacíamos con nuestros primos, y nos cerramos el juego. Bueno, nos íbamos a ir, y azotan las puertas. Yo corrí lo más que pude, iba a salir de la casa, y se azota la puerta de la entrada. Yo grité, y mis primos veían nada más como corrían escondiéndose. Yo subo al segundo piso de la casa, y me escondo en un cuarto. Me meto al baño del cuarto, y estaban dos primas llorando. Me dijeron que vieron a un primo de 7 años muerto. Yo grité y lloré lo que pude. Escuchamos el grito de otra prima, y vamos, estaba sin su pierna. Yo la agarré, y me la llevé. Mientras mis primas buscaban los demás primos, escucho el grito de un primo, y rápido mis primas van, estaba bien, pero dijo que había alguien con cuchillos y cadenas. Rápido buscamos a todos, y todos nos reunimos en el patio de la casa abandonada, pues la casa tenía alberca, y la gente la limpiaba, y se metían en la alberca. Bueno, el punto es que vemos un señor todo de negro con cadenas y cuchillos. Yo veo que avienta un cuchillo, y iba hacia mi primo. Yo me aviento a él, y caemos en la alberca. Yo lo saco, y todos corren, y se salen. Al final, me salí con mi primo. Eran las 2 de la madrugada, y mi familia estaba muy borracha, y vieron a uno de nuestros primos muerto, y a una prima sin pierna. Ellos se espantaron, y mi tía, la mamá de mi primo, gritó muy fuerte y lloró. Después de eso lo enterramos, y a mi prima le pusieron una prótesis. Después de ese día, no supimos nada más de ese señor. Contando historias de terror, aclaró que sí usan la historia de Me Créditos. Cuando tenía 7 años, mis papás me llevaron a conocer a mis abuelos. Nunca tenía la intención de verlos, ya que ellos vivían en un pueblo muy lejano. Mis papás me prohibieron salir del pueblo a la media noche. Yo no sabía por qué, pero como era una niña, no sabía el motivo. Mi papá me llevó en el carro. Yo estaba emocionada, ya que en el pueblo que mis abuelos vivían, ahí vivían unas niñas casi de mi edad. Pero mi papá también me prohibió juntarme con las niñas. Yo le pregunté el motivo, pero solo me dijo que no era uno. Yo lo obedecí, ya que mi papá se molestaba mucho y no quería que se molestara conmigo. Mientras en el camino, yo estaba jugando con mis juguetes. Llegamos al pueblo y vi que estaba un poco contaminado, pero no le di mucha importancia. Tocamos la puerta y nos recibió mi abuela. Yo abracé a mi abuela y mi papá se fue, ya que tenía trabajo. Yo me emocioné mucho, ya que habían venido mis primos a quedarse. Yo saludé a mi abuelo y mi abuela me dijo que vaya a jugar con mis primos al cuarto. Yo me subí corriendo, entré al cuarto. Ellos me vieron, pero luego siguieron haciendo sus cosas. Yo los saludé, pero solo me ignoraron. Yo les pregunto que si les hicieron algo. Ellos solo exclamaron con la cabeza diciendo que no. Yo los empecé a notar muy raro. Les pregunté que si querían jugar a un juego. Ellos me dijeron que ¿cuál juego? Yo les dije que si querían jugar a las escondidas. Ellos me dijeron que si. Yo empecé a contar y mis primos se fueron a esconder. Terminé de contestar y fui a buscarlos. Bajé abajo a ver si alguno se escondió. Encontré a mi prima, luego volví a subir y encontré a mi otro primo
faltaba nada más uno, así que busqué afuera, lo encontré. Mi prima nos dijo que, si a la media noche saliéramos a explorar el pueblo. Mis otros primos dijeron que, sí, pero me acordé que mi papá me había dicho que no saliera. Yo les dije a mis primos que yo no podía salir. Mi prima me dijo, peor, ahorita tu papá no está aquí contigo, así que si podía salir a explorar. Yo no estaba muy segura de eso, ya que a mí no me gustaba desobedecer a mi papá. Mientras daba la medianoche, fuimos a comer. Mis abuelos nos dijeron que iban a ir a cenar con un amigo de mi abuelo, que no saliéramos de la casa. Mi prima le preguntó a mi abuela que a qué hora se tardarían en llegar mis abuelos. Nos dijeron que llegarían después de la medianoche. Mis primos se emocionaron al escuchar eso, yo casi no. Mi prima... Una vez era de noche y yo estaba con una amiga, ya que estábamos haciendo una pijamada. Nosotras éramos las únicas que estábamos en la casa, ya que mis papás estaban de viaje y mis hermanos estaban en una fiesta. Luego de ver una película, decidimos irnos a dormir, ya que ya era muy tarde, y cuando ya estábamos a punto de dormirnos, se escuchan ruidos de perros abajo. Yo pensé que, de seguro, era un perro de la calle, ya que no teníamos perros porque estábamos continuamente de viaje. Mi amiga se asusta y me dice que tendríamos que ir a ver. Yo le digo que no le dé tanta importancia y que intente dormir. Después de unos minutos, se dejan de escuchar esos ruidos. Al día siguiente nos despertamos y todavía mis hermanos no habían llegado. Yo le dije a mi amiga que no se preocupe, ya que de seguro se habrían quedado a dormir en la casa de un amigo. Ella me dice que nos cambiemos, así íbamos a comprar comida. Luego de cambiarnos estábamos por salir, pero encontramos una carta que decía: si quieren seguir con vida esta noche, deberán cumplir estas reglas. Primero que nada, deben quedarse todo el día en la casa. Si alguna de las dos sale, las dos sufrirán las consecuencias. Segundo, deben de estar todo el día revisando su casilla de mensajes, ya que allí les llegará el anuncio de los retos que deberán hacer. Tercero, deben elegir una habitación que será el cuarto seguro, ya que al comenzar a hacer los retos, deben de estar allí y al terminar de hacer cada uno de los retos correctamente, deberán ir allí y tratar de dormir. Después de que nosotras terminamos de leer eso, entramos rápido a la casa y decidimos que el cuarto seguro sería la habitación de uno de mis hermanos, ya que su habitación era la más grande. Luego empezamos a tapar todas las ventanas con toallas de baño. Desde entonces estuvimos todo el día pendientes a nuestra casilla de mensaje. Más o menos a las 8 de la noche, nos llegó un mensaje diciendo los 10 retos para sobrevivir esta noche. El primer reto es encender todas las luces de la casa. Al no estar encendidas todas las luces a las 8:15, le descontará puntos. Al no llegar a los 12 puntos, las dos sufrirán las consecuencias. Nosotras empezamos a encender todas las luces rápidamente. Al llegar las 8:15, nosotras ya habíamos prendido absolutamente todas las luces que habían. En eso nos llega el segundo reto, parte 2. La creepypasta del conejo de Pascua está un especial por el día de Pascua. También, antes de comenzar, está una mega collab con ella. Gracias, hermosa, por colaborar conmigo. También vayan a seguirla, tiene historias muy entretenidas. Y pónganse cómodo que esta historia será larga, jaja. Bueno, sin más rodeo, empecemos. El día de Pascua es una tradición internacional de celebrar en familia y regalar huevos de Pascua. Se celebra todos los últimos domingos de Semana Santa, ya que es el día en que se recuerda la resurrección de Jesús al tercer día de haber sido crucificado por los romanos en el monte Gólgota en Jerusalén. ¿Creías que en Pascua es un día maravilloso en que los niños encuentran huevos coloridos escondidos por el mismo conejo de Pascua, y quien encontrará más huevos, más regalos obtendrá? Pero déjame decirte que, después de pasar un suceso desgarrador, ya no celebró más días de Pascua. Hola, me llamo Antonio, tengo 19 años de edad. Si quieres saber qué fue lo que me pasó, pues siéntate y presta mucha atención, ya que lo que te voy a contar fue tan real que jamás lo lograré olvidar. Este suceso empezó en un día temprano, en día de Pascua. Yo me encontraba desayunando en mi casa, mientras que mis padres estaban limpiando la casa, ya que más tarde vendrían mis primos menores, mis tíos y mis abuelos de visita a mi casa. Después de desayunar, decidí llamar a mi novia si quería venir a mi casa. Yo la llamé y le dije si quería venir a mi casa para un almuerzo. Ella me dijo que sí, que estaría llegando alrededor de las 3 de la tarde. Yo me puse feliz y le dije que la estaría esperando. Después decidí ir al jardín. En eso aparece corriendo mi hermano menor, de 6 años de edad, y él tenía un huevo de chocolate. Yo le dije: ¿quién te dio ese huevo de chocolate? A lo que mi hermano me dijo que fue el conejo de Pascua. Como era un niño y como no quería arruinarlo, diciéndole que el conejo de Pascua no era real, le dije que suerte tuvo y que probablemente encuentre más huevos. Mi hermano feliz me dijo que sí, que más rato irá en busca de más. Yo no le di más importancia al asunto y decidí meterme a mi casa mientras mis padres se fueron al mercado a comprar cosas para la comida. Yo estaba en mi casa jugando videojuegos. En eso llega mi hermano con 2 huevos de chocolate. Yo le dije: ¿el conejo de Pascua te dio más huevos? Y mi hermano me dijo que sí y que lo probara. Yo lo probé y no lo podía creer, su sabor era tan rico como si fuera hecho de otro mundo. Yo le dije que sí, a ver si tiene más suerte, si encontraba masa. Lo que mi hermano me dijo que sí. Más rato, mientras estaba alistándome, mi hermano llegó a mi habitación muy feliz con 3 huevos de chocolate. Yo estaba algo confundido. Yo le dije a mi hermano: ¿quién te está dando huevos de chocolate? A lo que mi hermano me dijo que fue el conejo de Pascua. Yo le dije que me diga la verdad y que no me mienta, a lo que él, algo incómodo, me dijo que es real y que está dejándole huevos. Yo pensé que mi padre seguramente habrá comprado huevos de chocolate para hacerle creer a mi hermano que el conejo de Pascua en verdad exista. Ya con eso era más que suficiente para saberlo. Ya eran las 2 de la tarde y en eso alguien toca la puerta. Yo fui a ver quién era y era mi
mi familia, que ya había llegado a mi casa, yo los dejé pasar. Mientras ellos se acomodaron, yo decidí ir afuera. Caminar un poco para ver si viene mi novia, pero en eso de lejos vi algo. Yo caminé hasta allá para ver qué era y era un huevo de chocolate, pero el huevo del chocolate estaba a la entrada de un bosque oscuro. No le di importancia y decidí esperar a mi novia. Momentos después vi un carro que estaba llegando a mi casa y al bajar era mi novia. Le di la bienvenida a mi casa, mientras mis padres, tíos, abuelos y mis 4 primos menores y mi hermano estaban adentro almorzando. Mientras hacían mucho ruido, risas y bromas, yo y mi novia decidimos comer afuera para tener algo de privacidad y tranquilidad. Estábamos hablando sobre las cosas que estuvimos haciendo últimamente en la universidad. Después le conté sobre el caso de que mi hermano estuvo encontrando huevos de chocolate 3 veces. Mi novia me dijo que seguramente por ser día de Pascua alguien habrá puesto huevos para que así los niños se diviertan. Decidimos dejar ese tema y nos pusimos a hablar chistes mientras que mi padre abrió la puerta y mis primos menores y mi hermano salieron al jardín a jugar. Mi padre me dijo que cuide a los niños mientras esté afuera con mi novia. Yo le di Shauki, estábamos conversando y contándonos chistes por unos minutos hasta que en eso no vi a mis primos menores ni a mi hermano. Yo empecé a buscarlos por el jardín, pero no los encontraba. Yo estaba preocupándome un poco, no decidí decirle nada a mis padres ni a mis tíos, pero faltó un lugar donde seguramente se habrían metido. El bosque. Yo empecé a sospechar si en verdad ese conejo de Pascua era real, así que decidí ir al bosque y mi novia me dijo que no me dejaría solo y que me acompañara. Yo le dije cool, gracias y caminamos al bosque. Estábamos caminando un buen rato, todo estaba algo oscuro, solo veíamos árboles, ramas, hojas, césped y arbustos, hasta que en eso vi una canasta de huevos de chocolate. Mi novia agarró uno y lo probó, ella se enamoró de su sabor y me dijo que probara uno. Yo agarré uno y lo probé y como antes me quedé profundamente enamorado de su sabor, pero no había más tiempo, teníamos que seguir adelante. Caminamos más y encontrábamos más huevos de chocolates en el camino como en algunos árboles. Yo y mi novia caminamos más adelante. Mi novia me llamó y me dijo que viniera rápido. Yo llegué donde ella y ambos vimos en el suelo 2 huellas grandes como si fuera de una bestia. Yo estaba teniendo un poco de miedo, pero mi novia me dio ánimos para seguir buscando a mis primos y a mi hermano. Estuvimos caminando un poco más hasta que encontramos una cueva. La cueva estaba oscura, pero para mala suerte mi teléfono lo había dejado en mi casa para poner el modo linterna y así ver en la oscuridad, pero para buena suerte mi novia sí trajo el suyo. Me dio su teléfono y lo puse en modo linterna y caminamos, bajamos cuidadosamente hasta tocar suelo. El lugar era grande y veíamos muchos huevos de chocolate de todos los colores y diseños. En eso escuchamos unos gritos, nosotros corrimos hasta allá para ver qué era. Al llegar mi novia y yo nos aterramos con lo que vimos. Era un conejo gigante y estaba manchado de sangre y vimos que se estaba despedazando a algunos niños que los tenían secuestrados y en eso vi a mis primos y a mi hermano. En eso mi novia y yo vimos como ese conejo los mataba sin piedad y el conejo empezó a agarrar sangre de los niños que mató y empezó a fabricar algo. Mi novia y yo no vimos muy bien qué era y decidimos en hacer un plan para poder salvar a los niños restantes y a mis primos y a mi hermano. Hasta que después de un buen rato se nos dio una idea. Mi novia empezó a hacer bulla de frente del conejo y cuando el conejo volteó a mi novia se asustó mucho. El conejo estaba con los ojos negros y su cara era todo horrible. El conejo corrió donde ella y en eso empujé una gran roca para que aplastara el conejo. Iba a despedazar a mi novia, pero moví la roca hasta el último filo. En la roca le cayó encima del conejo. Yo y mi novia fuimos a ayudar a los niños, a mis primos y a mi hermano y ya le creí a mi hermano que esa cosa existía y era quien le daba huevos de chocolate. Mientras estuvimos ayudándolos vimos atrás de nosotros un tipo fabrica al parecer el conejo de Pascua, mata a los niños y con la sangre de los niños lo mezclaba con chocolate normal y con azúcar y así es como crea sus huevos de chocolate. A mi novia y a mí nos dio tanto asco que vomitamos. Un poco después de haber liberado a todos los niños, incluyendo a mis primos y a mi hermano, yo le dije a mi hermano porque se metieron a lo profundo del bosque, a lo que mi hermano me dijo que el conejo lo secuestró. A más que avanzaban al bosque, yo lo abracé y les dije a todos que tenemos que escapar. En eso el conejo de Pascua empuja la gran roca y empezó a rugir ferozmente. Yo les dije que corran, que yo lo distraeré. Mi novia, los niños, mis primos y mi hermano menor empezaron a escapar por un camino, pero el conejo corrió donde ellos y agarró a 2 niños. A uno lo lanzó donde las rocas rompiéndose el cuello y al otro empezó a comérselo. Yo me quedé horrorizado y decidí escapar por otro camino, mientras mi novia, los 2 niños que quedaban, mis primos y mi hermano estaban corriendo, pero el conejo de Pascua empezó a seguirlos y agarró a los 2 niños que había secuestrado y lanzó a un niño en el filo de un árbol y al otro le rompió la cabeza. Mi novia, mis primos y mi hermano decidieron no correr y esconderse. El conejo de Pascua no los vio y empezó a caminar por la zona. Mi novia, mis primos y mi hermano estaban escondidos atrás de un gran arbusto, pero en eso uno de mis primos ve un huevo de chocolate. Él fue hasta allá. Cuando iba a agarrar el huevo de chocolate era una trampa. Una pinza le atraviesa la mano, haciendo que mi primo grite y en eso el conejo corre donde él, lo agarró y le empezó a morderle el cuello hasta rompiéndoselo y en eso el conejo encuentra el escondite y empezó a rugir, haciendo que mis primos corran sin saber a dónde por el bosque. Mi hermano iba a hacer lo mismo, pero mi novia agarra a mi hermano y ambos corren, mientras mi novia veía de lejos como el conejo empezó a matar a mis primos de una forma violenta. Mi novia y mi hermano estaban caminando y decidieron ir a buscarme. En eso aparecí de los arbustos y nos abrazamos. Yo les dije qué pasó
con los niños y con mis primos, a lo que mi novia me dijo que están muertos, el conejo los mató. Yo les dije que tenemos que salir de este bosque lo más rápido posible de ir a pedir ayuda. Caminamos hasta que en eso de los arbustos sale el conejo de Pascua y con sus garras le hace un gran corte en el pecho a mi hermano. Yo cargué a mi hermano y decidimos escapar. Mi novia agarra una rama de un árbol y le da un golpe fuerte en la cabeza, haciendo que el conejo empezara a rugir y a tocarse la cabeza. Mi novia me dijo que huya, que no mire atrás y que me salvará. Yo llorando le dije que no la dejaré sola. Ella me dijo que corra y que me salve, y ambos nos abrazamos mientras cargaba a mi hermano. Corrí con mis últimas fuerzas hasta salir del bosque, pero vi que mi hermano estaba dando sus últimos respiros. Vi que la herida que le hizo el conejo era grave y momentos después mi hermano murió en mis brazos. Yo empecé a llorar por su muerte. Yo toqué desesperado la puerta y les conté todo lo que pasó. Mientras que mi familia y mis padres vieron el cuerpo de mi hermano muerto, empezaron a llorar y yo les conté en contexto todo lo que pasó. Mis tíos llamaron a la policía para que averigüen todo este caso. Después de unos 30 minutos, llegaron los policías a mi casa y les conté todo lo que pasó. Los policías inspeccionaron todo el bosque para encontrar los cuerpos sin vida de mi novia, de los niños y de mis primos y al conejo. Al día siguiente en la tarde, los policías tocaron la puerta y mis padres y yo le abrimos la puerta. Los policías nos dijo que encontraron los cuerpos sin vida de los niños, de mis primos y de mi novia, que tenía el estómago abierto. Yo empecé a llorar, no lo podía creer, pero los policías nos dice también que no encontraron al conejo, pero que a lo profundo de una cueva había dos cadáveres de otros dos conejos. Al parecer eran sus padres. Yo me quedé sorprendido con lo que dijo. O sea, esos conejos salvajes han estado en ese bosque por muchos años, y después de todo esto, ya no celebró más días de Pascuas. Ahora estoy acá, redactándote todo esto. Mis tíos están muy tristes por la muerte de sus hijos, lo mismo mis padres, que están tristes por la muerte de mi hermano. A pesar del tiempo que avance, no olvidaré este suceso, que me dejará marcado. Pero, ¿de dónde habrá salido ese conejo? Al parecer todas mis preguntas serán respuestas cuando vuelva a ver a ese conejo. Hola mis Marlovers, ¿cómo están? Espero que bien, porque yo estoy súper feliz por el apoyo del anterior video. De verdad, me alegro que muchas personas hayan comentado, y por eso vengo a poner a los ganadores del anterior video. Aclaro que fueron muchas personas y no los pude poner a todos, y también me refiero a que no hay reglas, también se podían emojis, pero como vi que algunas personas se esforzaron en comentar en blanco, los quise poner, y si no apareciste, puedes seguir intentando. Yo pongo a las personas que más llegan temprano, pero bueno, aquí están los ganadores. Y el comentario más verde lo pondré en el próximo video, y si este video tiene mucho apoyo, haré un especial sorpresa. Bueno, y nada más que decir, comencemos. Tengo un extraño presentimiento de que yo voy a ser la siguiente. Bueno, para ponerlos en contexto, cuando tenía 11 años, me mudé a una nueva escuela. La verdad, yo me puse muy feliz, ya que en la anterior me hacían mucho bullying por ser la más fea. No lo voy a negar, también me daba miedo que en la nueva me hicieran lo mismo, pero prefería ser positiva, así que cuando entré a mi nuevo salón, vi a muchas niñas bonitas, pero cuando llegué yo era la que más resaltaba. Las niñas al verme se pusieron muy feliz, ya que yo tenía rasgos muy bonitos, y corrieron hacia mí y me preguntaron que si era nueva. Yo les dije que sí, y todas me preguntaron que si quería ser su amiga. Yo me puse muy feliz y acepté, aunque no lo podía creer, ya que yo nunca había conseguido amigas tan fácil, y nunca había sido la más bonita del salón. Y ni imaginar que algunos chicos se me acercaban y me querían hablar. Yo soy muy tímida para hablar con ellos, pero bueno, no le daba importancia. Todo iba muy bien, sentía que mi vida era perfecta desde que me cambié de colegio. El problema es que mis nuevas amigas me contaban que las más bonitas del salón desaparecían. Yo creía que todo eso eran mitos, pero siempre veía a unas niñas mirándome mucho. Ellas eran de otro salón, pero cada que me veían hablaban de mí y yo me daba cuenta. Pero yo no les ponía problema. Un día, mientras me iba para mi casa, encontré una nota en la puerta que decía: "Te estoy observando, ni creas que me quitarás el puesto". Yo no logré entender la carta, pero aún así me daba mucho miedo. Al día siguiente, mientras iba al colegio, vi a una sombra acercarse hacia mí. Yo me asusté y me fui corriendo. Cuando llegué le conté a una amiga de confianza lo que me había pasado. Ella me cree y me dice que tuviera más cuidado, ya que sospechaba que se trataba de una de esas niñas que hablaban mal de mí. Yo tomé eso como una advertencia y todos los días me iba corriendo para mi casa, hasta que un día volví a encontrar la misma carta afuera de mi casa. Yo no sabía si leerla o ignorarla, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Cuando la leí decía algo que me dejó con un escalofrío en el cuerpo. Lo que decía era lo siguiente: "Te recomiendo que no andes sola". Yo le conté lo sucedido a mis papás, pero ellos no me creyeron y me dijeron que era imposible que pasara eso. Yo decidí creerles, pero
Fue un grave error. Cuando estaba en el colegio, noté como mis papás me llamaban mucho por medio de mi celular. Yo obviamente no podía contestar sin saber que ese era el último día que los encontré vivos. Cuando volví a casa, vi un carro de policías. Yo decido entrar para ver qué estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Vi a mis papás sin rostro y sin manos. Yo no lo podía creer y rompí en llanto. La policía llegó a decirme que, mientras no estaba en casa, alguien había entrado. Y que según me estaban buscando, pero mis papás se defendieron y trataron de llamar a la policía, pero cuando vinieron ya estaban en ese estado. Yo quedé con ese trauma por el resto de mi vida y me tuvo que adoptar una tía. Cuando fui al baño vi una mancha de sangre en la pared que decía: "Te encontraré". Desde el día de hoy me siento observada todas las noches y esto lo cuento porque me siento más al borde de la muerte. Pero lo peor fue que una de esas compañeras no volvió desde el día que pasó todo lo ocurrido.
¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre.
Imaginen que su abuelita les hereda una casa, pero con una muy extraña condición, y esa es que no vayan a quitar nada de las decoraciones que ella tiene, ni los cuadros. Y después te enteras del por qué y no es una cosa muy buena. Bueno, pues resulta que un chico al que le vamos a llamar José vivió toda su vida en la misma casa con su abuela, pero su abuela recientemente había fallecido a sus 94 años. Y la abuela tenía una herencia. En esa herencia pues consistía en dejar esta casa en donde vivían a José. Pero tenía, les digo, una cláusula algo rara donde decía que por respeto tenía que dejar todas las decoraciones y todos los cuadros justamente en el lugar donde estaban y que nunca los quitara. Pero aquí está la cuestión, ya que la abuela tenía un cuadro que a José le parecía horrible, le daba miedo, y cada que él le subía sopa, comida o lo que sea a su abuela que estaba enferma al segundo piso, tenía que pasar por un pasillo justamente donde estaba este cuadro. No estoy diciendo que sea este precisamente, es lo más parecido que encontré en la descripción, porque básicamente era el retrato de una anciana con mirada bastante penetrante. Pero pues la abuela dijo que no movieran los cuadros, así que pues José así lo hizo, no movió ni este espantoso cuadro. Pues las cosas pasaron, José pues ya se queda con toda la casa, la acomoda él como le hubiera gustado, se muda de cuarto y demás, pero les digo todo esto en su lugar. Así que un día, él como de costumbre, bajó a la cocina pues para hacerse su desayuno, y cuando pasó justo por el pasillo donde estaba este cuadro, nota que algo extraño. ¿No les ha pasado como que ves algo constantemente, tanto que ya no lo tomas en cuenta, pero cuando se mueve, ahí sí te das cuenta, pero no sabes precisamente qué es? Bueno, algo así le pasó a José. Pudo notar que algo había cambiado, pero no sabía qué, como que algo en la cara de la señora, algo como que parecía que había estirado un poco el cuello para asomarse a algún lado, por muy loco que eso parezca. Esto fue sumamente espantoso para José, así que lo que hizo fue agarrar una sábana y ponérsela encima al cuadro. Así que pues nada más quedaba la silueta del cuadro, pero ya no veía la cara. Durante el día pues él se paseaba por la casa, pasaba justamente por ese pasillo varias veces, y él ya estaba feliz porque ya no veía pues este cuadro. Pero cuando cayó la noche, él ya se encontraba en su cuarto y escucha como que algo muy leve se cayó. Él se asoma al pasillo y nota que lo que se había caído era aquella sábana que le había puesto al cuadro. Él sintió que el estómago se le cayó a los pies de darse cuenta que había sido ese ruido, y ahora sí supo perfectamente que había cambiado, porque en la cara de la anciana ahora se dibujaba una sonrisa horrible, como muy forzada, y lo estaba viendo. En esta sonrisa se notaban sus dientes como muy malgastados, y les digo, se veía tan forzada que se le hacían un montón de arrugas por todo el rostro, y eso no lo tenía antes. José realmente es que nunca entendió por qué a su abuela le gustaba este cuadro, y más que nada por qué no le parecía horrible como a él, y sobre todo por qué lo quería conservar, por qué era tan importante mantener los cuadros en la casa. Y bueno, dejando un poco de lado, no sé cómo pudo, el hecho de que la cara de la señora había cambiado, volvió a poner la sábana cubriendo el cuadro y se fue a dormir. Al día siguiente, su misma rutina, pasa por el cuadro, está tapado, baja a la cocina, se está haciendo su clásico desayuno, café y demás, cuando ve por la esquina de su ojo que alguien se está asomando por la puerta de la cocina. Él pegó un grito que se pudo haber escuchado por toda la cuadra y corrió a asomarse a la puerta para ver quién andaba ahí, pero no vio a nadie. De igual manera, él supuso que alguien se había metido en la casa, así que recorrió toda la casa, pasó por el pasillo y notó que de nuevo la sábana no estaba cubriendo el cuadro, y una vez más, la cara de la señora había cambiado, ya que esta vez se encontraba seria de nuevo, que ese era su gesto inicial, y algo dentro de José le dijo: lo que tú viste fue la cara de esta señora que no sé cómo se asomó como para vigilarlo. Y tal vez ustedes estén pensando, bueno, ¿y por qué no puso una cámara enfrente para ver si era ella? Bueno, pues esa inteligente decisión la tomó una noche después, ya que él iba a salir de Lima. Sí, todo esto ocurrió en Perú, así que colocó la cámara enfrente, quitó la sábana y dejó grabando esta cámara como por 3 días, los 3 días que él estuvo fuera. Después del tercer día llega a su casa y él va directamente a checar la cámara y el cuadro. Cuando va subiendo se da cuenta que la cámara está en su lugar, pero la expresión de esta mujer había cambiado una vez más. Se los juro que yo nunca me voy a cansar de decirles que por favor, si ustedes ya llegaron del trabajo o ya se bañaron, se pusieron la pijama y están a punto de quedarse dormidos y alguien los llama para salir, no vayan, porque algo muy malo les va a pasar. Y si no me creen, quédense a escuchar esta historia y luego me van a dar la razón. Esta historia la saqué de Reddit y pasó en Estados Unidos. Este es un tema súper fuerte, así que si ustedes son personas sensibles, sálganse en este momento del video porque vamos a iniciar. La persona que cuenta esto en Reddit es la hermana de la persona que falleció. Nos vamos a remontar a 2013. Su hermana aproximadamente tenía en ese entonces 16 años de edad y ella tenía 14.
Ellas dos compartían la habitación, por ende se llevaban muy bien, eran cómplices y siempre se guardaban las cosas, una de la otra. Resulta que una noche los papás deciden irse al cine, como en una cita romántica entre ellos dos. El papá les dice que si no hay problema de que ellas se queden solas, que solo será por unas horas y que van a volver pronto. Ellas dicen que no hay ningún problema, que van a ver películas y luego se van a acostar, porque al otro día todos iban a salir como de camping así, ya que caía justo fin de semana. Los padres se despiden y la hermana de 14 años se mete a bañar, mientras su hermana estaba preparando palomitas, como ellas dicen, y algunos dulces para ver películas juntas. Cuando ella sale de bañarse, empiezan a ver la peli y la hermana de 14 años se queda dormida. Ella dice que recuerda en sus sueños como escuchar que su hermana alguien la empieza a llamar por teléfono. Ella se levanta y lo responde. Cuando regresa al cuarto le dice, hermanita, voy a salir, y empieza a arreglarse. Ella le dice, pero mira la hora. Eran casi las 11:30. Ella le dice, no te preocupes, voy a salir y voy a estar acá afuera. Alguien viene a verme. La hermana menor le dice, pero si llegan mis papás, ¿qué les voy a decir? Ella le dice, no te preocupes, yo voy a volver antes que ellos, pero si en caso no regreso, tráncate la puerta y di que estamos las dos adentro, y solo pon que siga sonando la película. En Estados Unidos es muy diferente que en Latinoamérica, ya que allá los papás literalmente te tocan la puerta y si les dices que estás ahí, pues respetan tu privacidad. Ella se cambia. Su hermana pone en el foro que ella tuvo un mal presentimiento cuando su hermana salió de casa, ya que sintió como un vacío en el estómago y como ganas de vomitar. Se despidió de su hermana, se trancó con llave y regresó a ver películas, ella sola. Pasa media hora, pasan 40 minutos y la hermana no vuelve. La hermana menor escucha que llega el carro de los papás, se encierra en el cuarto, la mamá toca la puerta diciendo que ya regresaron. Ella le dice, sí mamá, no te preocupes, estamos aquí. Le pregunta por la hermana y le dice, sí, está aquí, sino que ya está dormida. La mamá le dice, descansen porque mañana nos vamos temprano. Dice que el tiempo pasaba muy lento y mientras la esperaba, se queda dormida. Pero se levanta porque la mamá empieza a tocar la puerta desesperada y le dice, ¿están bien? Pero dice que la mamá tocaba de una forma, o sea, como que algo estaba pasando. Y ella le dice, sí mamá, por encubrir a su hermana. Ella también está aquí, estamos bien. Ella escucha que detrás de la puerta, el papá le dice, ¿ves que todo está bien? Están aquí las dos. Y la señora le dice, es que tengo intranquilidad, algo pasa. Entonces la señora baja y le empieza a llamar a la mamá, como a toda la familia, porque ella sentía eso. Cuando la hermana ve el reloj que tenían en el cuarto, se da cuenta que eran casi las 4 de la mañana y su hermana no había regresado. Dice que ella se quedó despierta y como que entró en shock, porque ya había escalado tanto la mentira que ella ya no sabía cómo abrir la puerta. Así que el otro día, a las 7 de la mañana, porque como les dije, iban a salir de viaje, el papá empieza a tocar la puerta y a decir como que ya despiértense, y dice que ya no quería responder, tenía miedo. Viendo que no le responden, pasa un rato y el papá vuelve un poco más como enojado a decirles, ya les dijimos que nos vamos a quedar del viaje, por favor despiértense, ábranme la puerta. Y viendo que no decían nada, traen una llave que tenían de repuesto, abren la puerta y se dan cuenta que solo estaba la hermana menor ahí. El papá le pregunta que dónde está la hermana. Ella no sabía qué responder. El papá le dice, quiero que me digas la verdad, y la empieza a mover. Es ahí cuando ella empieza a contarles llorando que su hermana se fue ayer en la noche y nunca regresó. La mamá dice que se le desplomó el mundo, se le cayó, porque ella decía, algo le hicieron a mi hija, algo le pasó, yo lo sentí. Es así como empiezan a llamar a la policía y a salir el papá a buscarla, con todos los vecinos, a preguntar si la han visto, que si alguien la ve, que por favor. Empiezan a llamar a los compañeros de clases, nadie la ha visto. Empiezan a decir a ella que con quién se fue. Ella le dice que no sabe, que lo único que recuerda es que alguien le estaba pitando afuera. Es así como la policía enciende ya todas las alarmas, empiezan a buscarla, le piden una fotografía, que se tenían computadora de escritorio, que por favor la dejen ingresar. Ella les dice que alguien la llamó por el teléfono. A pesar de que la buscaban, no la encuentran. La chica del foro dice que si el infierno existe, ella lo vivió en su casa los 2 días después de la desaparición de su hermana, ya que su madre estaba vuelta loca y su padre estaba callado. Dice que ella se sentía muy culpable y que ni siquiera podía verlos a la cara, que solo estaba sentada o en su cuarto acostada, hasta que llega el 3er día, que ella le dice el encuentro con el diablo. Como a 2 kilómetros de donde ellos vivían, había una iglesia como abandonada y vecinos habían reportado que empezaba a oler feo y que muchos perros empezaron como a entrar a esa casa y salían como masticando cosas y dejaban botando como a las afueras de la calle, ya del pavimento, residuos como de algo. Si son sensibles en este momento, sálganse del video. Cuando va la policía a ese lugar a averiguar qué sucede, la encuentran ahí. Lo más horrible de todo esto es que no estaba completa.
Así como escuchan, estaba partida a la mitad, de la cintura para abajo. Espérense, porque si creen que hasta este punto llegamos a lo más fuerte, no tienen ni idea. Cuando la policía encuentra ese cuerpo porque no sabían de quién pertenecía, se dan cuenta que adentro los animales, gatos, perros callejeros estaban comiéndosela. Es así que los llaman a ellos y les dicen que tienen que alcanzarlos en la morgue porque se encontró un cuerpo en descomposición con algunas características que dieron ellos de su hija. Cuando ellos recibieron la llamada, no hablaban, no decían nada, estaban como oídos. El papá le dice a la mujer que por favor se lave los dientes, se cambie y que salgan a ver a su hija. Considero que esto fue algo cruel que hicieron con la chica que contaba en el foro, pero la habían llevado para que ella estuviera presente en el momento pues que se reconociera el cadáver. No tanto entrando a verla, a su hermana, sino como quedándose afuera pero viviendo todo esto con los padres. Porque les recuerdo que ella también fue víctima de todo eso y ella no tenía la culpa, ya que ella era la hermana menor. Cuando ellos entran, la señora se desmayó y el papá termina de reconocerla porque llevaba como en la tobillera una cadenita que le habían regalado. Es aquí cuando se empieza a conocer qué sucedió esa noche y a tratar de encontrar la parte de arriba de su hermana. Según las investigaciones, su hermana había muerto en eso de las 3 de la mañana, 3:30, casi las 4, justo cuando su madre había sentido que algo no estaba bien. Y no solo eso, se encontró en la parte interna, eso es algo duro, no solo por la parte de adelante sino por la de atrás, velas, así como escuchan. Para las personas que no sepan qué son las velas, son de este vuelo las velas. No solo descubren eso, sino que